Terna arbitral proveniente de Casilda: Walter Flores Ronconi, juez principal del partido; Aníbal Lazzarini y Nicolás Soria, sus asistentes. Atlético San Jorge ingresaba al terreno de juego con su casaca alternativa, con además una sola variante respecto de la presentación anterior del equipo rojiverde, una sola variante en cuanto a nombres: el regreso al equipo titular de Ernesto Agustín Ceballos, que cumplió las 2 fechas de suspensión, en lugar de un expulsado, Damián Fernández, el defensor que vio la tarjeta roja en el partido anterior jugado en Gualeguaychú ante Juventud Unida. Y el rival en la cancha de Atlético San Jorge, un Atlético Uruguay, pero un equipo uruguayo, un equipo sanjorgense que tenía en buena medida el rival en sí mismo. Era ver cómo conseguía revertir esa racha negativa de 3 derrotas consecutivas que llevaba en este torneo argentino B, 3 derrotas que le habían ajustado el margen en la clasificación y que obviamente le habían generado cierta falta de confianza en el propio equipo. Pero rápidamente, decíamos, en ese desafío que tenía Atlético San Jorge, iba a abrírsele una puerta. El arranque del partido fue favorable, claramente, al conjunto uruguayo, que arrancó jugando bien. En los primeros 10 minutos trató de llevarse por delante al equipo local, a este Atlético Uruguay. Y rápido, a los 4 minutos solamente de jugado el encuentro, va a obtener la primera diferencia y va a empezar a mostrar algunas flaquezas defensivas del equipo rival. Ustedes van a ver aquí la jugada nuevamente. Arranca por el sector de Jorge Fernández, habilita a Sepúlveda, que deja bien en el camino con un buen enganche a su marcador, lo deja en el camino, sale tarde el marcador por el sector izquierdo del equipo de Uruguay, envía el centro solo, supera primero al defensor la pelota y solo, ingresando por atrás, Sebastián Monesterolo, que abre el camino del triunfo. Era un comienzo soñado, le diría, para Atlético. En el marco de ese desafío que señalábamos, conseguir un gol rápidamente es siempre una inyección de confianza importante. Esa inyección de confianza le duró 5 minutos más, hasta más o menos los 10 del primer tiempo, donde Atlético tuvo predominio claro del juego. Manejó la pelota, trató de hacerla circular, como aquí se observa. En este caso probó desde afuera con Marcos Comba, que el capitán termina enviando el remate a las manos del arquero, aunque con cierta exigencia para el buen arquero de Atlético Uruguay. Pero después de ese arranque positivo, Atlético pareció perder la brújula de nuevo. Y otra vez tuvo que sufrir el partido más allá de disputarlo. Ya nos vamos a meter en esa segunda parte, pero quería en el comienzo del encuentro mostrar claramente ese quiebre que se da desde el arranque hasta alrededor de los 10 minutos y después de allí el sufrimiento otra vez para Atlético San Jorge en el encuentro. Por el lado del conjunto uruguayo, los titulares, les decía, con un solo cambio, Ceballos por Damián Fernández, los tuvieron a Mariano Leyes, Gabriel Braco, Mauro Cuberli, Jorge Fernández, Marcos Comba, el capitán, Jesús Espinosa, Ernesto Ceballos, Alejandro Carrizo, Sebastián Monesterolo, Nicolás Angelinetti y Matías Sepúlveda. El cambio de nombres también generó un cambio de posiciones, de planteo táctico, de aquel 4-4-2 que tuvo Atlético en el partido jugado en Gualeguaychú al más conocido 3-4-1-2 que estuvo en el encuentro de ayer. Hago un paréntesis, ya vuelvo sobre el tema, pero esta es la jugada más clara que tuvo en el arranque del partido Atlético Uruguay, y con la cual empezó a generar, a desnudar también algunas dudas y algunas dificultades del conjunto uruguayo, sobre todo en el sector defensivo. La jugada es para Ángel Gómez, la gran figura que tiene este Atlético Uruguay, el único jugador distinto que tiene el conjunto entrerriano en su primer equipo. Esa jugada, les decía, fue la primera clara de un Atlético Uruguay que a partir de allí consiguió sacarle la pelota, quitársela a Atlético, manejarla en el medio campo relativamente bien, les diría, y comenzó a acercarse
hacia el arco defendido por Mariano Leyes. Esta es una respuesta de Atlético San Jorge, un remate otra vez desde media distancia de Marcos Comba, que termina yéndose en este caso en forma desviada cuando controlaba el arquero del conjunto entrerriano. En ese contexto ya de un partido en el cual el visitante le había conseguido quitar la pelota, la fortuna le da una mano al conjunto entrerriano y se va a quedar con el empate apenas superado el cuarto de hora, apenas superado el primer cuarto de hora del partido. Esta es una jugada previa, un par de rebotes y después va a venir la jugada en la cual va a producirse un tiro libre que va a ser el que va a aprovechar el jugador Ángel Gómez y que de esa manera le va a conseguir dar el empate. Fíjense ustedes, esa es la jugada, aquí está, va a ejecutar Gómez. Vamos a verlo, los preparativos. Ejecuta Gómez, la pelota da en la cabeza de Mauro Cuberli y esa racha negativa que parecía otra vez volverse a dar, los fantasmas volvían a aparecer, porque fíjense ustedes qué situación fortuita. Más allá de lo que les digo, más allá de que en el juego ya Atlético Uruguay había conseguido equilibrar las cosas, una situación fortuita es la que le termina dando al equipo visitante la igualdad. El tiro libre de Ángel Gómez, la pelota que da en la cabeza de Mauro Cuberli, cruza por entre defensores y delanteros y se le mete bien en contra del segundo palo a Mariano Leyes. Así el partido, cuando corrían 18 minutos de la primera etapa, estaba otra vez como en el inicio, otra vez igualado, otra vez, en este caso, en empate 1-1. Todavía le debo la formación de Atlético Uruguay. Pero antes quiero completar con lo que les estaba diciendo respecto del planteo táctico de Atlético. Volvió a la línea de 3 defensores con Jorge Fernández, Braco y Espinosa. Plantó delante de ellos una línea de 4 volantes con Carrizo por derecha, Cuberli por la izquierda, sin novedades. Un poco más parados en forma defensiva de doble 5 estuvieron Ceballos, fundamentalmente Ceballos, haciendo los relevos allí en la mitad de la cancha, y Comba un poco más suelto, y Nicolás Angelinetti en una posición similar a la de un enganche. Obviamente, un enganche no de las características de Aguirre, no de las características de Verón, pero cumpliendo esa función de nexo con los delanteros que fueron Monesterolo y Sepúlveda. En la jugada posterior al gol de Atlético Uruguay, Atlético San Jorge casi se encuentra con la diferencia de nuevo en un rebote que veíamos recién de Sepúlveda, que termina yéndose muy cerquita del palo del arco defendido por Carrizo. Y aquí el remate de Jesús Espinosa, que otra vez controla el buen arquero de Atlético Uruguay, de lo mejor que presentó Atlético Uruguay junto al número 9 que convirtió el gol, favorecido por el rebote. Ahora sí, formación del conjunto visitante. Rubén Carrizo el número 1, el 2 Daniel Carelli, el 3 Próspero Kindernech, el 4 Cristian Acosta, el 5 Héctor Rodríguez, el 6 Sergio Rocha, el 7 Lizardo Francolini, el 8 Sergio Leiva, el 9 Ángel Gómez, el capitán, el 10 Fernando Luna y el 11 Sergio Campos. Veíamos allí un gol anulado al conjunto visitante por posición adelantada de ese jugador número 10, Fernando Luna, cuando arrancaba la jugada. Ya no valía esa definición de Campos para el conjunto entrerriano. Para terminar de darle el contexto al partido, lo que debemos resaltar es que frente a Atlético San Jorge no estaba uno de los mejores equipos que tiene la zona. Por el contrario, creo que junto a Defensores de Pronunciamiento, al DEPRO, son los dos equipos más débiles. Lo marcan los números, pero también lo marca en la cancha. Rápidamente, este equipo entrerriano mostró algunas deficiencias serias en su sector defensivo, fundamentalmente, salvadas en buena medida por un buen arquero, como es Rubén Carrizo. En el medio, algo de su número 5, Rodríguez, algo de su número 7, Francolini, y la mayor parte, lo más destacado, es lo que generó el delantero Ángel Gómez. El planteo de Atlético Uruguay fue un 4-4-2 bien clarito, tratando de sumar gente en propio campo, pero que consiguió, insisto, poblando el mediocampo con 4 volantes, consiguió
en buena parte del partido quitarle la pelota, sobre todo en este fragmento que estamos observando, que es la última media hora del primer tiempo. Decía, a partir de esos 10 minutos iniciales favorables, consiguió equilibrar Atlético Uruguay, y el propio Atlético San Jorge se enredó, se confundió, perdió esa claridad, se puso nervioso, estuvo impreciso, se desordenó por momentos en el medio campo, y la claridad la aportaba Sebastián Monesterolo, que es, bueno, vaya novedad, un jugador muy interesante, porque además de ser un goleador, es un jugador que juega para el equipo, que genera espacios, no es de esos delanteros que queda estático y que aguarda que la pelota le llegue. Por el contrario, la va a buscar. Fíjense ustedes, esta es, más allá del gol, la jugada más clara que tuvo Atlético San Jorge, y arranca justamente de un pelotazo que manda Monesterolo en propio campo de Atlético San Jorge. La pelota pasa por Comba, deriva en Sepúlveda, que queda mano a mano. Otra vez las deficiencias de un Atlético Uruguay que en defensa hacía agua por todos lados cuando Atlético conseguía atacarlo. El remate de Sepúlveda, el rebote del arquero, y en la oportunidad más clara Nicolás Angelinetti, que define apenas desviado. Eso ocurría ya a los 41 minutos del primer tiempo, cuando pareció reaccionar el partido, porque había caído en un pozo. ¿Por qué les digo que cayó en un pozo? Porque Atlético Uruguay le había robado la pelota a Atlético San Jorge, pero tampoco es que era un dechado de virtudes, Atlético Uruguay. A duras penas conseguía generar situaciones como esta, que fue la más clara del primer tiempo, más allá del gol, y que la tuvo otra vez, vaya novedad, el mencionado Ángel Gómez, insisto, para mí el mejor jugador de Atlético Uruguay, junto con su arquero Carrizo. Así se iba el primer tiempo, que iba a tener un empate que respondía a lo que se había observado en el campo de juego, porque Atlético Uruguay no había sido menos que el conjunto de nuestra ciudad durante esos primeros 45 minutos. Decía entonces, el primer tiempo se iba a ir con el resultado 1-1, y en el arranque del segundo tiempo Atlético San Jorge va a tener otra vez la oportunidad de conseguir la ventaja rápidamente. No había pasado un minuto cuando se va a dar la situación en la cual Atlético San Jorge va a volver a ponerse en ventaja. Y atención aquí, algo que confieso en la cancha no había descubierto, a ver si los televidentes que estuvieron ayer en la cancha también se sorprenden como yo cuando veía la repetición de esta jugada. Mano, todos en la cancha dijimos mano, lo confieso. Flores Ronconi coincidió. La protesta de Carelli, que tuvo una noche terrible realmente, el número 2, ya lo vamos a ver, más allá de las dificultades en la defensa, le cobraron un penal y además lo expulsaron dentro de un ratito, nada más lo vamos a ver. Pero más allá de que todos nos pareció mano en la cancha, ustedes van a ver en la reiteración que efectivamente la pelota no le da en la mano al número 2 de Atlético Uruguay, sino que le da en la cara. Fíjense ustedes, vamos de nuevo. Llega Cuberli, recibe el pase de Monesterolo, el centro, el balón que le da en el rostro a Carelli, que después le reclama a Flores Ronconi, pero ya era tarde, el árbitro lo había señalado, la pelota termina dándole en la cara. Vamos a verla una vez más para sacarnos la duda. Fíjense ustedes, el gesto de la mano es el que genera la mayor confusión, porque Carelli parece ir a buscar la pelota con la mano, pero le da en la cara. Bueno, más allá de esto, a Monesterolo, imagínense ustedes, no le importó nada la discusión. Se paró adelante de la pelota y pateó como hay que patear un penal en estas condiciones. Fuerte y al medio, aseguró el goleador de Atlético y consiguió su segundo tanto en el partido, el noveno en lo que va de la temporada. Es el máximo artillero que tiene Atlético San Jorge en este torneo argentino B 2012-2013. Monesterolo, cuando corría apenas un minuto de ese segundo tiempo, conseguía otra vez poner arriba en el marcador a Atlético San Jorge. Y ese gol, que uno imaginaba podría haberlo calmado definitivamente, podría haber manejado mucho más el balón, lo hizo pero solo parcialmente, y la tranquilidad no acompañó a Atlético San Jorge. Hago un paréntesis, fíjese la
tribuna visitante. Ese vehículo que se ve allí es el que trasladó a todos los hinchas de Atlético Uruguay. Eran 4 en el sector visitante. El resto eran policías que estaban tratando de conservar el orden. Solamente 4 de Atlético Uruguay, obviamente más allá de aquellos que acompañaron al plantel. Vuelvo al partido, les decía, lo calmó en parte solamente Atlético San Jorge, porque siguió sufriendo algunas jugadas como esta, por ejemplo, este remate de Luna, que es controlado en 2 tiempos por Mariano Leyes. El partido allí se va a hacer de ida y vuelta. Van a tener oportunidades los 2 equipos de marcar, pero claro, Atlético San Jorge necesitaba consolidar, sellar ese triunfo tan necesario para el equipo dirigido técnicamente por Gustavo Medina, asistido dentro del terreno de juego por Omar Díaz. No lo va a conseguir sellar, no va a poder pasar minutos tranquilos, los va a sufrir, pero finalmente se va a quedar con el triunfo, más allá de algunas zozobras que pasó en la defensa del conjunto uruguayo. En la comparación de ambos equipos, mientras observamos la expulsión del técnico Gustavo Acosta de Atlético Uruguay, muy molesto con el árbitro, quizás repasando aquella jugada del penal es donde uno pueda encontrar los argumentos de ese reclamo. Aquí armaban una pared Sepúlveda y Monesterolo, pero la jugada no conseguía prosperar. Después en el rebote ganaba en velocidad Carrizo. El centro que queda en Monesterolo, la jugada que se ensucia un poco va a derivar en Cuberli, que va a salir con un centro rebotado y otra vez el rechazo. Les decía, Atlético San Jorge en la comparación de ambos equipos tenía algo más de juego asociado, sobre todo en ese segundo tiempo. Consiguió controlar un poco más el balón, tenía la pelota, la trataba de hacer circular, pero no conseguía evitar esos riesgos en la defensa propia. Claro, ante un Atlético Uruguay necesitado de ir en busca del arco rival porque se encontraba en desventajas y con las pocas virtudes que tenía el equipo entrerriano, trataba de acercarse y le llevaba algo de riesgo a Atlético. Esta es una de las chances claras que tiene el conjunto de nuestra ciudad, el centro de Cuberli que consigue controlar el arquero luego del intento de rechazo del defensor de Atlético Uruguay. En la mitad de ese segundo tiempo va a tener un golpe más el conjunto visitante y Atlético va a tener una oportunidad más de manejar el partido. Y va a ser cuando el defensor Carelli se vaya antes de tiempo por insultar al árbitro Flores Ronconi. Antes, esta jugada que va a terminar definiendo el jugador Luna a los 12 minutos del segundo tiempo, quedaba de frente al arco con la oportunidad de rematar, pero el remate, la ejecución del tiro del número 10 terminó yéndose muy desviada por sobre el arco defendido por Mariano Leyes. Vamos a ver en un ratito la jugada de la expulsión del número 2 de Atlético Uruguay, pero mientras tanto vamos repasando algunos conceptos del partido. Si uno tiene que sintetizar lo que fue el juego y lo que fue sobre todo el resultado para Atlético, es que es un triunfo que era muy necesario. Quebrar la racha negativa era sumamente necesario, recuperar la confianza a partir de un resultado que lo favorezca era también muy necesario para Atlético, y no perder el tren de los que están peleando por la clasificación, de los que están peleando arriba, mientras vemos al entrenador de Atlético, a Gustavo Medina, dando indicaciones desde la zona de palcos del conjunto uruguayo. Desde allí dirige al equipo a partir de la suspensión. Dentro de la cancha, en el banco de los suplentes, está Omar Díaz. Les decía, primer punto, primer concepto que debemos tener claros de Atlético San Jorge: ganó, y eso era muy necesario. Vamos a estar repasando otros conceptos al respecto, pero aquí antes otra chance clara del conjunto uruguayo, que tuvo las más claras en ese segundo tiempo. Jugada de Carrizo por el sector derecho, centro hacia Monesterolo, buen movimiento del 9, buena definición, pero gran respuesta del arquero Carrizo. Fíjense lo que hace el defensor Kindernech, el número 3 de Atlético Uruguay, prácticamente le cede la pelota a Carrizo. Monesterolo controla y remata, la pelota se metía, pero Rubén Carrizo, el arquero del conjunto visitante, consigue
que salvar la situación de riesgo. Y minutitos después, segundos después nada más, se va a producir la expulsión del jugador número 2 de Atlético Uruguay en el partido. Corrían 20 minutos del segundo tiempo cuando observa la tarjeta roja el jugador. Aquí está la jugada, córner que cabecea débil y que el arquero se queda con el balón. Cuando sale el arquero Carrizo, Flores Ronconi vuelve en su corrida hacia el medio de la cancha y le muestra la tarjeta roja al número 2 de Atlético Uruguay. Insisto, corrían 20 minutos del segundo tiempo y todo se hacía un poco más claro para Atlético San Jorge, que ganaba y que además tenía un hombre de más. Quizás Carelli, que aquí en la salida de la cancha se equivoca, caliente, hace algo que no debería y que si hubiese sido observado por los árbitros hubiese merecido una sanción mayor a la que le va a tocar, porque además fue expulsado con roja directa el defensor de Atlético Uruguay, que tuvo, insisto, una noche realmente negativa. Tuvo muchos problemas en la marca, todo el equipo, pero puntualmente él, que además le cobraron el penal y que fue expulsado en la mitad del complemento. Sigo repasando esos conceptos que les decía respecto del triunfo de Atlético. Lo positivo del triunfo, lo negativo de que no jugó bien, le costó mucho superar a un rival que es, como les decía en el comienzo, de lo más flojo que tiene el grupo. Sufrió más de la cuenta cuando debió ganar el partido con mayor tranquilidad, y obviamente ese bajo rendimiento, ese no haber jugado bien, mantiene algunas dudas respecto de lo que viene para Atlético, más allá de obviamente el dato positivo de que consiguió volver al triunfo. Y el otro concepto que hay que tener en claro es que será clave lo que viene de aquí hacia adelante para el conjunto uruguayo. En la semana podrá trabajar más tranquilo, pero sus próximas presentaciones van a determinar si lo de ayer fue un recupero del equipo a partir de la fortuna, que en este caso lo acompañó, o si también recuperó la memoria futbolística y consigue consolidarse en el torneo y consolidarse entre los clasificados a la próxima instancia. Viene para Atlético una visita al necesitado Jorge Newbery de Venado Tuerto. Después va a recibir al puntero, a Sportivo de Las Parejas. Luego va a visitar a otro equipo necesitado, a Benur de Rafaela, que está allí entre los últimos que pelean por no descender. Y luego recibe a un rival directo como es Belgrano de Paraná. Tiene como local dos equipos importantes, uno rival directo, el otro el puntero. Y como visitante a dos conjuntos que están peleando por el descenso. Esto obviamente no marca que sean partidos fáciles, pero sí equipos que no tienen un presente tan positivo. Repasar los cambios que se produjeron por la mitad del segundo tiempo. El técnico de Atlético Uruguay dispuso dos cambios, el ingreso de Alan Quitet por Leiva y el de Julián Tomé por Campos. Sumó gente en la mitad de la cancha y en ofensiva, aún asumiendo riesgos, pero buscando la igualdad que necesitaba. En el mismo momento, Daniel Verón ingresó en lugar de un Marcos Comba que salió con algún inconveniente en uno de sus aductores. Salió el número 5 de Atlético, ingresó el volante, que tuvo un par de jugadas interesantes y que trató de aportarle a esto que hacía Atlético San Jorge: manejar la pelota por lo bajo, tratar de cuidarla, de tenerla, de que no le pase lo mismo que le había pasado en el primer tiempo, y saliendo con cierta velocidad tratar de llevar riesgo hasta el arco defendido por Carrizo. Esto era lo que pasaba en la jugada que veíamos recién. La definición de Sepúlveda termina rebotando en un defensor. En la continuidad, Carrizo tiene el balón y juega con Fernández, pero vamos a ver aquí de nuevo la habilitación de Angelinetti para Carrizo. La jugada, el enganche y el centro atrás, el pase atrás para Sepúlveda, que remata y rebota en un defensor de Atlético Uruguay. Repasar algunos datos que también tienen que ver con lo estadístico. Atlético San Jorge hoy tiene 27 puntos, está en la quinta colocación del grupo. Los 27 puntos son consecuencia de 8 triunfos, 3 empates y 7 derrotas del equipo uruguayo, que en el global del torneo tiene 28 goles a favor y 26 en contra.
El dato más importante, el que señalábamos en el comienzo, este triunfo consigue cortar una racha de 3 derrotas consecutivas y además le permite volver a ganar en condición de local, donde desde hace 5 partidos alterna un triunfo y una derrota. Esto es lo que viene ocurriendo con Atlético San Jorge en condición de local. Aquí fíjense otra de las jugadas que muestran lo que intentaba hacer el uruguayo en el complemento. Manejar el balón, generar los espacios, aquí la subida y el muy buen enganche de la Bruja Verón, el centro y el remate de Monesterolo que se va cerca del palo. Una chance clara del goleador uruguayo que aquí definía y su balón y su remate se iba en forma desviada. Vamos a ver de nuevo la buena jugada de Verón, el buen enganche dejando en el camino a su marcador, el centro pasado, solo Monesterolo con tiempo incluso quizás de haber parado la pelota, de haberla controlado, quiso definir de primera y su remate se fue cerquita del segundo palo del arquero Carrizo. Les decía, Atlético en cuanto a lo estadístico como local tiene una campaña que es realmente buena. 6 triunfos en ese Parque 23 de junio, un solo empate y 2 derrotas. Tiene como local 15 goles a favor y solamente le convirtieron 6 tantos. En ese estadio es donde Atlético San Jorge consigue hacerse fuerte y sumó la mayor cantidad de puntos. Aquí se viste de asistidor, en este caso era el jugador, estoy confundiendo en realidad la jugada con una que vamos a ver en unos instantes que tiene que ver con una asistencia de Monesterolo, ya la vamos a ver en un instante. Aquí era un tiro libre, una falta que le cometen a Sepúlveda y el remate de Verón que termina yéndose por arriba del travesaño. En cuanto a las variantes, a los 37 del segundo tiempo, Pedro D'Angelo, un delantero, reemplazaba a Luna en el conjunto visitante, delantero por volante, metía en cancha el técnico del equipo visitante, y a los 40 del segundo tiempo Nicolás Gisolfi reemplazaba a Carrizo planteando algunas variantes y volviendo a armar una línea de 4 para conservar en los últimos 5 minutos ese triunfo para el equipo uruguayo, que de contra volvía a generar una chance clara. Aquí el que recibe el pase de Carrizo es Monesterolo y su remate potente es desviado hacia arriba por el arquero Rubén Carrizo. Esta situación se daba ya en los últimos minutos del encuentro, cuando, insisto, se jugaban ya los últimos 5. Monesterolo va a tener una oportunidad más, en realidad va a generar una oportunidad más, el que fue para mí la gran figura del partido, el jugador más destacado, porque más allá de los 2 goles convertidos fue el responsable de generar algunas otras situaciones para el conjunto uruguayo. Monesterolo, les decía, el más destacado del partido. En el conjunto visitante ya lo señalamos, la actuación del arquero Carrizo y también la de Ángel Gómez. Aquí una buena pared que armaron los delanteros de Atlético entre Sepúlveda y Monesterolo, termina en remate del número 11 que se va desviado cuando controlaba el balón el arquero de Atlético Uruguay. Hablando de Atlético Uruguay, está realmente muy comprometido, está último, le restan para salir de la zona de descenso directo 10 puntos, nada más y nada menos. Tiene pendiente ese juego que mencionábamos frente a Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto, pero si no consigue esos 3 puntos que están en riesgo por una agresión al jugador Rotondo, bueno, estará todavía más complicado. Salida de Monesterolo a los 45 del segundo tiempo, solamente para el aplauso, el ingreso de Torales, que jugó los últimos minutos del tiempo adicionado al reglamentario, y el final del partido que marca Walter Flores Ronconi. Me queda un dato mientras vemos las últimas imágenes del triunfo. Atlético San Jorge hoy por hoy es el tercer mejor quinto que tienen las zonas de 14 equipos. Hoy está dentro de los clasificados por eso, porque es, insisto, el tercer mejor quinto. El mejor tiene 32 puntos, el segundo mejor tiene 28 y después aparece Atlético San Jorge con 27. Detrás están un quinto con 26 y 2 con 25 puntos. Por eso hoy Atlético San Jorge es uno de los 4 mejores quintos que se clasifican a la próxima instancia del torneo argentino.